Enseguida se puso en camino hacia la casa de su padre. Como ya lo he mencionado en otras ocasiones, el evangelista Lucas es pragmático, práctico. A la gracia de Dios sigue la acción inmediata. No hay para después. En esto se percibe la impronta de su maestro inmediato, San Pablo, el gran misionero, a quien le urge que Cristo reine. En San Lucas, después de la encarnación del Verbo en el seno purísimo de María Santísima, ella se va presurosa a las montañas de Judea. Lucas 1:39. A Zaqueo, que está en el árbol para ver pasar al Maestro, Jesús le dice: bájate pronto, porque hoy tengo que hospedarme en tu casa. Y Zaqueo bajó inmediatamente. Lucas 19, del 5 al 6. Los discípulos de Emaús, después del encuentro con el resucitado, regresaron a toda prisa a Jerusalén. Lucas 24:33. El hijo pródigo enseguida se puso en camino. En la misma parábola, el padre, que lo reconoce desde lejos, corrió hacia él. A los trabajadores, el padre les dice: pronto, traigan la túnica más rica. Este es pues el evangelista Lucas, uno que no deja para luego la acción del Espíritu Santo. En la espiritualidad de la Iglesia, a esta acción del Hijo Pródigo se le llama secundar la gracia del Espíritu Santo, obedecer al Espíritu Santo que le está sugiriendo esa acción. Esta es otra bendición que nos da el Padre Celestial, que aun dejándonos libres, no nos abandona a nuestra perdición, a menos que nosotros querramos perdernos. Pues como dice San Agustín, el que te creó sin ti, no te salvará sin ti. En otras palabras, Dios, siendo todopoderoso, necesita de nuestra colaboración para salvarnos. Pero nos da al Espíritu Santo, como nos lo dice San Pablo en la anterior citación de la carta a los Romanos y en otras citaciones. Ay de nosotros, si vagáramos por el mundo sin el Espíritu Santo. La cosa es que necesitamos descubrir las mociones del Espíritu Santo, los movimientos del Espíritu Santo, que pueden iniciar desde una necesidad tan básica como el sentir hambre, o cualquier otra necesidad o situación que nos lleve al corazón del Padre. San Ignacio de Loyola tiene una gran enseñanza del discernimiento de espíritus, para quien quisiera ahondar más en el tema. Para mi reflexión: ¿cómo descubro en mi interior las mociones, los movimientos del Espíritu Santo? ¿Cómo me ejercito en secundar dichas mociones? Estaba todavía lejos cuando su padre lo vio y se enterneció profundamente. Corrió hacia él y, echándole los brazos al cuello, lo cubrió de besos. Solamente nuestro Señor Jesucristo, el Divino Maestro, podía componer una obra tan hermosa que nos hiciera comprender con palabras sencillas que el Padre es rico en misericordia, vive sin misericordia. La escena evangélica es para contemplarla detenidamente, para saborearla. Como dice San Ignacio de Loyola, recrear la escena. ¿Cómo es que el Padre ve a su Hijo desde lejos, enterneciéndose profundamente? Porque ya lo esperaba. Todos los días lo esperaba. Miraba por uno y otro camino para ver por dónde llegaría el Hijo. ¿Cómo es que lo reconoce? Digo, en las condiciones que se fue el Hijo y en las condiciones deplorables en las que ahora regresa el Hijo. Flaco, sucio, cansado, con la ropa rota, descalzo, porque es su Hijo. Este Padre, más que Padre, parece una madre, o mejor, es un Padre con corazón y entrañas de madre. Quizá por eso el Padre quiso dejarnos la herencia de la madre de su Hijo, como madre de misericordia, madre de dulzura y esperanza nuestra. Y se enterneció profundamente. Si nosotros quisiéramos entrar en la psicología del Maestro, o mejor aún en su alma, nos encontraríamos que esta expresión refleja muy bien el corazón del Señor Jesús. Su corazón se enternece profundamente ante nosotros cuando regresamos al corazón del Padre. Cuando San Pablo nos pide a los discípulos tengan los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús, en Filipenses 6:2, también a esto se refiere.
y se enterneció profundamente. Entendemos por qué nuestro Señor nos dice en el contexto de las parábolas de la misericordia: habrá más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. Lucas 15:7. Cuando el Divino Maestro nos dice: sean misericordiosos como es misericordioso el Padre Celestial, Lucas 6:36, seguramente a esto se refiere. Esta es la misericordia del Padre nuestro. A este Padre es al que le pedimos que perdone nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Que tenga misericordia de nosotros, así como nosotros somos misericordiosos con nuestros hermanos. Corrió hacia él y echándole los brazos al cuello lo cubrió de besos. La misericordia que nuestro Señor nos describe en la parábola con la ternura profunda del Padre se concretiza en el abrazo y los besos del Padre. Una vez más estamos ante el corazón del mismo Señor Jesucristo. Seguramente así le expresaba su ternura a la Santísima Virgen y San José. Y cómo no, si además de ser su Hijo, es el Hijo amado del Padre. Nuevamente la escena es muy útil para la contemplación. Posiblemente a este punto quisiéramos entrar en el corazón del muchacho. Él ya sabía que su padre era generosamente y daba pan de sobra, pero quizá no se esperaba ese recibimiento tan efusivo, lleno de ternura y de amor, expresado en el abrazo y los besos. Sería recomendable que, llegados a este momento, hiciéramos el ejercicio de ocupar el lugar del muchacho, con todas nuestras miserias, con todas nuestras heridas, con todos nuestros complejos, con todo lo que hemos cargado y quizá nos avergüenza. Presentarnos ante el Padre, que nos ve desde lejos, se enternece profundamente, corre hacia nosotros, nos abraza y nos colma de besos. ¿Qué experimento en esa ternura de mi Padre Celestial? ¿Qué siento al ser recibido por esos brazos misericordiosos? ¿Qué pasa en mí con todos esos besos? ¿Por qué no vivir sumergidos por siempre en el abrazo del Padre, siendo colmados por sus besos de amor y misericordia? En su proceso de conversión, Madre Inés nos relata en sus escritos espirituales una experiencia similar. Pero lo interesante es que el encuentro es con la Santísima Virgen. He aquí lo que Madre Inés escribe: a sus pies, ante esa imagen amada de la Morenita, se obró en mi alma esa transformación radical, entera, súbita. Entró en ella la luz a torrentes. Comprendí toda la enormidad de mi ingratitud. La multitud de mis pecados se presentaron a mi vista monstruosos y más numerosos que las arenas del mar. Las lágrimas salieron a torrentes de mis ojos, lágrimas de contrición inmensa y de dulzura indescriptible. Entonces mi madre, la que había seguido mi vida paso a paso, la que me había preservado aún de más terribles caídas, la que me había hecho encontrar en el mundo hastío y fastidio, la que no había consentido jamás que mi corazón se fuese tras ningún amor, abriéndome sus maternales brazos en una efusión de ternura e invitándome a ir a ellos con una sonrisa inefable, no pude menos que arrojarme en su regazo, comprendiendo, sí, toda la enormidad de mi miseria, diciendo como el hijo pródigo: Madre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digna de llamarme hija tuya. Hasta aquí, Madre Inés. Si quisiéramos ir practicando la bienaventuranza de la misericordia, podríamos hacer este ejercicio, ocupando también el lugar del Padre misericordioso, que desde lejos se enternece profundamente, corre, le echa los brazos al cuello y los colma de besos, teniendo delante de nosotros a quien necesitamos perdonar o con quien necesitamos practicar la misericordia. Este ejercicio lo podemos traer a nuestro corazón ante situaciones en las que quisiéramos la venganza o cuando somos demasiado fáciles a emitir juicios o inclusive a condenar. El muchacho le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo.
Pero el padre les dijo a sus criados: pronto, traigan la túnica más rica y vístansela. Pónganle un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el becerro gordo y mátenlo. Comamos y hagamos una fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Y empezó el banquete. La pregunta aquí sería: ¿qué se requiere de quien recibe de las misericordias del Padre? ¿Qué se pide a cambio? Quien recibe la misericordia ha de recibir la túnica más rica, el anillo en el dedo y las sandalias en los pies. Aunque justamente el muchacho quería, por su condición, entrar a la casa paterna como uno de los trabajadores, sin embargo, eso no es posible. No puede recibir la misericordia del Padre y seguir como un sirviente. Para recibir las misericordias, debe aceptar la dignidad filial representada en la túnica más rica, en el anillo y las sandalias. Una vez más, aquí recordamos lo que San Pablo nos dice. Entonces, no vuelvan al miedo. Ustedes no recibieron un espíritu de esclavos, sino el espíritu propio de los hijos, que nos permite gritar Abba, es decir, Padre. Romanos 8:15. Recibir la túnica más rica es revestirse del Señor Jesucristo. Romanos 13:14. Así no hay pierde, no hay confusión entre misericordia y libertinaje. La misericordia restituye la dignidad de hijos del Padre. Vive sin misericordia, rico en misericordia, que otorga la verdadera libertad de sus hijos. Y para muestra basta la vida de cualquier santo o de cualquier santa. El libertinaje, en cambio, esclaviza, por el lado que le quieras ver, y para muestra es suficiente con echar un vistazo a nuestras propias esclavitudes. La misericordia del Padre nos pone en un sano equilibrio, nos hace que nos enternezcamos profundamente ante el Hijo que regresa a la casa paterna y nos libera de juicios rigurosos y condenatorios como los de los escribas y los fariseos. Pero también nos hace que dejemos la propia vida de esclavitud para revestirnos de Cristo, con la túnica más rica, el anillo en el dedo y las sandalias en los pies, reconociendo nuestros propios pecados. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Querer recibir la misericordia del Padre, su abrazo y ser colmado de besos, pero entrar a la casa paterna con actitud de esclavo, con la ropa sucia con la que habíamos sido esclavos de los cerdos, es un engaño. Hay quien actualmente se engaña, se confunde, dice vivir su relación con el Padre misericordioso, convirtiendo la misericordia en una falacia, en una mentira, razonando sobre sofismas que llevan a conclusiones catastróficas que desnaturalizan la misericordia. Por ejemplo, pensar que la ideología de género es compatible con la misericordia, los sistemas totalitarios, dictatoriales o gobiernos que no dejan pensar al pueblo y les otorgan toda clase de dádivas con tal de mantenerlos sometidos, adoctrinados, o determinados estilos de vida que están claramente en oposición con el Evangelio, como optar por una vida relajada a merced de las corrientes de pensamiento o de conductas antievangélicas, tales como la cultura de muerte, el aborto, la eutanasia, o el preferir a los perros y a los gatos antes que a las personas, la falta de identidad como simples seres humanos, etc. Ya los verdaderos filósofos griegos sentaron las bases en el PNC, principio de no contradicción. Por ejemplo, para Aristóteles, es imposible que al mismo tiempo y bajo una misma relación se dé y no se dé en un mismo sujeto un mismo atributo. En palabras sencillas, dicen los filósofos griegos, ser o no ser. En el caso que nos ocupa, no se puede ser hijo viviendo con la ropa sucia de esclavo. Se necesita la vida nueva, la túnica más rica, el anillo en el dedo y las sandalias en los pies. Pretender engañar al Padre rico en misericordia es una ridiculez. Los siervos salieron a los caminos, reunieron a todos los que encontraron, malos y buenos, y la sala de bodas se llenó de comensales. Entró el rey a ver a los comensales
Y al notar que había ahí uno que no tenía traje de boda, le dice: amigo, ¿cómo has entrado aquí sin traje de boda? Él se quedó callado. Entonces el rey dijo a los sirvientes: atenle de pies y manos y échenle a las tinieblas de fuera. Ahí será el llanto y el rechinar de dientes. Porque muchos son llamados, mas pocos los elegidos. Mateo 22, del 10 al 14. Aquí hay que tener mucho cuidado. Solamente al rey le corresponde ver quién trae traje de fiesta y quién no. Querer indagar quién trae traje de fiesta y quién no es quitarle su lugar al rey y es meterse en un lío muy grande. No lo recomiendo, aunque a muchos les encanta sentirse los reyes y las reinas. Otro aspecto de la misericordia es la fiesta. Es la sanación en el seno de la comunidad, en el seno de la iglesia. Son los demás los que le ponen al muchacho la túnica, el anillo y las sandalias. Son los demás los que matan el becerro gordo. Y son todos los que hacen fiesta. Comamos y hagamos fiesta, ordena el Padre. Es la iglesia que hace fiesta por un solo pecador que se arrepiente. La iglesia, dice el Papa Francisco, tiene que ser el lugar de la misericordia gratuita, donde todo el mundo pueda sentirse acogido, amado, perdonado y alentado a vivir según la buena nueva del Evangelio. Evangelii Gaudium 114. Hay gente que ha recibido una educación equivocada sobre la alegría de la misericordia, tal como la de los escribas y los fariseos, quienes dicen del Señor Jesús: este recibe a los pecadores y come con ellos. Pero ellos, los escribas y fariseos, sin saberlo, desde la dureza de su corazón, están expresando el más grande de los atributos del Padre, que es la misericordia, que en su amado Hijo Jesucristo recibe a los pecadores y come con ellos. La parte del "este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y lo hemos encontrado", la dejamos para el final de la reflexión. Para mi reflexión: ¿me he dejado revestir con la túnica más rica, con el anillo en el dedo y las sandalias? ¿Me he dejado revestir de Cristo, que es la misericordia del Padre? ¿He experimentado la alegría de la fiesta del Padre misericordioso por mi regreso a su corazón en el seno de la comunidad? ¿Vivo acongojado por mis pecados, aun cuando me he acercado a la misericordia del Padre y le he confesado mis pecados? El hijo mayor estaba en el campo, y al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música y los cantos. Entonces llamó a uno de los criados y le preguntó qué pasaba. Este le contestó: tu hermano ha regresado y tu padre mandó matar el becerro gordo por haberlo recobrado sano y salvo. El hermano mayor se enojó y no quería entrar. Salió entonces el padre y le rogó que entrara, pero él replicó: hace tanto tiempo que te sirvo, sin desobedecer jamás una orden tuya, y tú no me has dado nunca ni un cabrito para comérmelo con mis amigos. Pero eso sí, viene ese hijo tuyo que despilfarró tus bienes con malas mujeres, y tú mandas matar el becerro gordo. El padre repuso: hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Llegamos así al hijo mayor, al que no se ha dado cuenta de lo que ha sucedido, porque vive inmerso en sus responsabilidades y quehaceres. Supuestamente es un hijo ejemplar. Se entera de la fiesta por la música y los cantos, por el ambiente de fiesta. Algo ha sucedido, le pregunta al criado. Y aquí hay un momento de mucha importancia en la parábola, que podríamos asociar con la oración del Padre Nuestro, la oración que nos hace hermanos de todos los hijos del Padre, bautizados y no bautizados, que nos hace hermanos de todos los hijos del Padre, bautizados y no bautizados. Todos somos sus hijos, pues el Padre nos eligió en Cristo antes de la creación del mundo y nos predestinó a ser sus hijos adoptivos. Efesios 1:4.
Además, quienes todavía no reciben el Evangelio se ordenan al pueblo de Dios de diferentes maneras. Aquí es esta citación del Concilio Vaticano II de la Constitución Dogmática Lumen Gentium en el número 16, que a su vez está citando a Santo Tomás de Aquino. La misericordia del Padre nos convierte en hermanos, pues todos somos hijos del mismo Padre. Considero que esta es una de las principales expresiones de la catolicidad de la Iglesia, de la universalidad en la mejor expresión del término. En este punto necesitamos recorrer un camino muy largo, no solo en la universalidad de la humanidad, sino al interno de la misma Iglesia que es madre, que quiere ser como el Padre, Madre misericordiosa. A nivel doctrinal y teológica quizás está bastante claro, pero en la praxis nos falta mucho. Es necesario ser humildes y reconocerlo. En cierta manera, a veces somos el hijo menor, a veces somos el hijo mayor. Ojalá muchas veces seamos la prolongación del corazón del Padre misericordioso. El caso es que nuestro Señor en la parábola pone en labios del criado quién es el que ha regresado. Le dice al hijo mayor, tu hermano. El criado no le dice, el hijo menor de tu padre, sino tu hermano. Tu hermano ha regresado y tu padre ha mandado matar el becerro gordo. Salió entonces el padre y le rogó que entrara, pero él replicó, hace tanto tiempo que te sirvo sin desobedecer jamás una orden tuya, y tú no me has dado nunca ni un cabrito para comérmelo con mis amigos. Pero eso sí, viene ese hijo tuyo que despilfarró tus bienes con malas mujeres, y tú mandas matar el becerro gordo. La queja del hijo mayor refleja una amargura de dimensiones tremendas. Ha vivido en la casa del padre, pero como siervo. Hace tanto tiempo, le dice. Se le ha hecho mucho tiempo, largo, fastidioso, aburrido. Es un tiempo eterno. De hecho, el resentimiento no es con el hermano menor, sino con el mismo padre. Este hijo no tiene la menor idea de lo que es ser hijo de ese padre. En cambio, el hijo menor, aunque se fue, sí sabe quién es su padre. Es el que da pan en abundancia, el que lo abraza y lo colma de besos, el que lo viste con la túnica más rica, le pone anillo en el dedo y sandalias en los pies, el padre que hace fiesta por su regreso. El hijo mayor se considera un sirviente que vive con un capataz tacaño, que no le da ni un cabrito para comérselo con sus amigos, no para compartirlo con su padre ni con su hermano, sino en su grupito de cuates, con sus camaradas. Esto habla de su corazón mezquino, egoísta, resentido. Quizás en el fondo él también se quería ir, aunque dice que no le ha dado ni un cabrito. Al principio la parábola dice que el padre les repartió los bienes, es decir, también este muchacho había recibido la parte de su herencia, y gracias al arrebato de su hermano menor. Pero él se conformaba con un cabrito, para él y para sus amigos. Su resentimiento y amargura se ven en su manera ofensiva de expresarse de su hermano, a quien por cierto no llama hermano, sino, como le dice al padre, viene ese hijo tuyo que despilfarró tus bienes con malas mujeres. Se entiende que no lo considere hermano y lo llame ese hijo tuyo, pues él mismo, como ya dijimos, no se considera hijo sino sirviente. Este no había escuchado aún a San Pablo. Ustedes no recibieron un espíritu de esclavos, sino el espíritu propio de los hijos que nos permite gritar Abba, es decir, Padre, Romanos 8:15. Además, su resentimiento lo lleva al sadismo, a gozarse al expresar públicamente el pecado de su hermano. Despilfarró tus bienes con malas mujeres. El padre, por su parte, es sumamente delicado en su persuasión. Le rogaba que entrara y le dice, hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo. Hermosa conclusión de la parábola para todos nosotros los hijos de este Padre que nos dice, hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo. Para mi reflexión, reconocer las veces en que me he dejado llevar por la amargura y el resentimiento
en contra de mi Padre Celestial y en contra de mis hermanos. ¿Realmente me considero hijo del Padre misericordioso? Si es así, los demás, sin importar raza ni religión, ni condición social ni moral, ¿son mis hermanos? ¿Me he gozado dando a conocer el pecado de los demás, de mis hermanos? La parte que habíamos dejado para la conclusión de la reflexión. El Padre les dice a los sirvientes: comamos y hagamos una fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. El Padre le dice al hijo mayor: era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. A la luz de estas dos expresiones encontramos todo el sentido de la parábola, o mejor, todo el sentido de la misericordia del Padre. Nos redime el Padre en el misterio pascual, en la pasión, muerte y resurrección de su Hijo amado. Fuimos, pues, dice San Pablo, con él sepultados por el bautismo en la muerte, a fin de que, al igual que Cristo fue resucitado de entre los muertos por medio de la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva. Romanos 6:4. ¿Quién no quisiera ser sanado desde lo más profundo del alma, desde lo más profundo del corazón, no solo con una terapia psicológica que de suyo es buena, pero no suficiente? Solo la misericordia del corazón del Padre nos sana y nos libera de nuestras esclavitudes. Nos devuelve la verdadera libertad de los hijos de Dios. Misericordia del Padre que se vive sacramentalmente en el bautismo, como San Pablo nos lo dice en esta citación de la carta a los Romanos, pero que implica un proceso de muerte y resurrección para vivir una vida nueva. Así podríamos decir que en la parábola falta el tercer hermano, el tercer hijo. Es el hijo que está narrando la parábola, el hijo amado del Padre, el que bajó del cielo para buscar a todos los hijos de su Padre, menores y mayores, para llevarlos de regreso a la casa del Padre. Claro, siempre que cada hijo quiera regresar al corazón del Padre. Cuando me haya ido, dice nuestro Señor, y les haya preparado un lugar, volveré y los llevaré conmigo, para que donde yo esté, estén también ustedes. San Juan 14. El buen pastor nos lleva de regreso a la casa del Padre rico en misericordia, vive sin misericordia, para que el Padre haga fiesta en el cielo por cada pecador que se arrepiente. Cristo, el nuevo Adán, dice el Concilio Vaticano II, manifiesta plenamente al hombre, al propio hombre, y le descubre la sublimidad de su vocación, y esto lo hace en la misma revelación del misterio del Padre y de su amor. En la Constitución Pastoral, Gaudium et Spes, en el número 22. En la segunda lectura de este cuarto domingo de Cuaresma, domingo del Letare, domingo de la alegría de la fiesta que hace el Padre, de la alegría del Padre por sus hijos que regresamos a su corazón rico en misericordia, San Pablo en la segunda carta a los Corintios nos dice: hermanos, el que vive según Cristo es una criatura nueva. Para él todo lo viejo ha pasado, ya todo es nuevo. Todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo por medio de Cristo y nos confirió el ministerio de la reconciliación, porque efectivamente en Cristo Dios reconcilió al mundo consigo y renunció a tomar en cuenta los pecados de los hombres, y a nosotros nos confió el mensaje de la reconciliación. Por eso nosotros somos embajadores de Cristo, y por nuestro medio es Dios mismo el que los exhorta a ustedes. En nombre de Cristo les pedimos que se reconcilien con Dios. Al que nunca cometió pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros, para que, unidos a Él, recibamos la salvación de Dios y nos volvamos justos y santos. La segunda lectura de la carta a los Corintios. Este es el ministerio de la Iglesia, la reconciliación. Pero para ser instrumento de reconciliación necesitamos vivir nosotros la experiencia constante de la reconciliación en Cristo con el Padre por la acción del Espíritu Santo, que nos hace decir: Abba, Padre.
Hay quienes en la Iglesia se especializan en una actitud condenatoria y apologética hacia los demás. Se sienten más bien llamados a ser miembros de la Iglesia de los fariseos y de los escribas, de los apologetas que elaboran debates estériles que se convierten en luchas entre hermanos. Al menos doctrinalmente, la Santa Madre Iglesia tiene plena claridad en este ministerio de reconciliación. Quizás en la práctica los miembros de la Iglesia, al no vivir aún la misericordia, quisiéramos revivir épocas condenatorias del pasado, aunque la Iglesia ha sido siempre madre. Nuestro amado Padre, el Papa Bueno, San Juan XXIII, nos decía: ocupémonos en lo que nos une y no en lo que nos divide. En la solemne apertura del Concilio Vaticano II, el Papa Bueno, San Juan XXIII, también nos dijo: en nuestro tiempo, la esposa de Cristo prefiere usar la medicina de la misericordia más que la de la severidad. Ella quiere venir al encuentro de las necesidades actuales, mostrando la validez de su doctrina más bien que renovando condenas. 11 de octubre de 1962. Nuestro amado Padre San Juan Pablo II nos habla sobre este ministerio de la reconciliación de la siguiente manera: por esto mismo es conveniente ahora que volvamos la mirada a este misterio. Lo están sugiriendo múltiples experiencias de la Iglesia y del hombre contemporáneo. Lo exigen también las invocaciones de tantos corazones con sus sufrimientos y esperanzas, con sus angustias y expectaciones. Si es verdad que todo hombre es en cierto sentido la vía de la Iglesia, como dije en la encíclica Redemptor Hominis, al mismo tiempo el Evangelio y toda la tradición nos están indicando constantemente que hemos de recorrer esta vía con todo hombre, tal como Cristo la ha trazado, revelando en sí mismo al Padre junto con su amor. En Cristo Jesús, toda vía hacia el hombre, cual le ha sido confiado de una vez para siempre a la Iglesia en el mutable contexto de los tiempos, es simultáneamente un caminar al encuentro con el Padre y su amor. El Concilio Vaticano II ha confirmado esta verdad según las exigencias de nuestro tiempo. Carta encíclica de su Santidad Juan Pablo II, Dives in Misericordia, del 30 de noviembre de 1980. En Cristo, quien nos reconcilia con el Padre por la acción del Espíritu Santo que nos hace decir: Abba, Padre. Por eso es necesario, nos dice nuestro amado Padre el Papa Francisco: invito a cada cristiano, en cualquier lugar y situación en que se encuentre, a renovar ahora mismo su encuentro personal con Jesucristo, o al menos a tomar la decisión de dejarse encontrar por Él, de intentarlo cada día sin descanso. No hay razón para que alguien piense que esta invitación no es para él, porque nadie queda excluido de la alegría reportada por el Señor. Al que arriesga, el Señor no lo defrauda. Y cuando alguien da un pequeño paso hacia Jesús, descubre que Él ya esperaba su llegada con los brazos abiertos. Este es el momento para decirle a Jesucristo: Señor, me he dejado engañar de mil maneras, escapé de tu amor, pero aquí estoy otra vez para renovar mi alianza contigo. Te necesito. Rescátame de nuevo, Señor. Acéptame una vez más entre tus brazos redentores. Nos hace tanto bien volver a Él cuando nos hemos perdido. Insisto una vez más, Dios no se cansa nunca de perdonar. Somos nosotros los que nos cansamos de acudir a su misericordia. Aquel que nos invitó a perdonar 70 veces 7 nos da ejemplo. Él perdona 70 veces 7. Nos vuelve a cargar sobre sus hombros una y otra vez. Nadie podrá quitarnos la dignidad que nos otorga este amor infinito e inquebrantable. Él nos permite levantar la cabeza y volver a empezar, con una ternura que nunca nos desilusiona y que siempre puede devolvernos la alegría. No huyamos de la resurrección de Jesús. Nunca nos declaremos muertos, pase lo que pase. Que nada pueda más que su vida, que nos lanza hacia adelante. De la exhortación apostólica Evangelii Gaudium. Antes de concluir con la oración,
Nos deleitamos con la espiritualidad de Madre Inés, que vive sumergida en la misericordia de Dios, y ella escribe: Jesús amante, contaré eternamente tus misericordias. Quisiera tener 1000 voces, y que éstas llegaran hasta los últimos confines del mundo, para decir a todos qué dulce eres para los que te aman. ¿Cómo estás deseando con ansias de madre desolada que todos tus hijos pródigos, todos esos otros pobrecitos que no te conocen, vengan a ti, pues para todos tienes los brazos abiertos y abiertos tus tesoros infinitos? Hasta aquí, Madre Inés. Y concluimos con la oración final, con el salmo que hicimos en el cuarto domingo de Cuaresma, domingo de Letare, el Salmo 33. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Bendeciré al Señor a todas horas. No cesará mi boca de alabarlo. Yo me siento orgulloso del Señor. Que se alegre su pueblo al escucharlo. Proclamemos la grandeza del Señor y alabemos juntos su poder. Cuando acudí al Señor me hizo caso y me libró de todos mis temores. Confía en el Señor y saltarás de gusto. Jamás te sentirás decepcionado, porque el Señor escucha el clamor de los pobres y los libra de todas sus angustias. Oremos por nuestro Santísimo Padre, el Papa Francisco. El Señor lo conserve, le dé la vida, lo haga feliz en la tierra y no lo entregue en manos de sus enemigos. Que tu mano proteja a tu escogido, al hombre que tú fortaleciste. Oramos, claro, especialmente con esta oración por nuestro amado Padre, el Papa Francisco. Gracias a Dios, pues ya ha regresado a su casa, ahí al Vaticano. Lo seguimos en oración intensa por su salud. El Señor esté con ustedes, que el Señor los bendiga y los guarde, su majestad los defienda, les muestre su hermosísimo rostro, el Señor les dé la paz, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Viva Cristo Rey y Santa María de Guadalupe. Su hermano en Cristo, Padre Francisco Estrada Sandoval. En este año santo jubilar, peregrinos de esperanza. Laudetur Jesus Christus. Me recibes en tu casa, en medio de una gran fiesta, y me vistes con tus ropas, en un gesto de indulgencia. Había muerto y he vuelto a la vida. Estaba perdido y me encontraste, lleno de amor y misericordia. He vuelto a casa de mi Padre.